Hola, buenos días nuevamente a todos y agradeciéndoles que nos están sintonizando a través de esta página de webinars en la Sociedad Interamericana de Prensa de tantos países, y me imagino que a medida que van pasando los minutos la audiencia irá creciendo. Así que muchas gracias por siempre estar atentos a nuestros webinars. Les recuerdo o ya les informo, como les había dicho anteriormente, que vamos a tener otra conferencia de SIP Connect como la que tuvimos en mayo, pero será a fines de julio. Queden sintonizados con nosotros porque ya les informaremos con mayores detalles del programa. Como ustedes saben, la Sociedad Interamericana de Prensa tiene su fundamento y su trabajo por más de 75 años en temas de libertad de expresión y libertad de prensa y libertad de conciencia, pensamiento y otros nombres que podemos dar a las libertades individuales de la expresión y sociales, ¿verdad? Por 75 o 76 años ya venimos trabajando con diferentes programas y siempre damos particular atención al tema de monitoreo, la denuncia permanente, y hacemos varias actividades, misiones, delegaciones internacionales que enviamos a los gobiernos o a los países para abogar ante los gobiernos por cambios de reformas o cambios de políticas públicas que hagan de esta vida democrática un lugar con mayor eh, presencia de la libertad de prensa como una de las libertades fundamentales. Tengo el placer ahora de invitar a un amigo de la CIP que por muchos años ha venido trabajando y colaborando con nosotros, que es el profesor Andrés Canizales. Él es profesor académico de la Universidad Andrés Bello, la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, pero particularmente en este último periodo, en los últimos 2 años, tuvimos eh, la, la, la gran dicha de estar trabajando muy cercanamente con Andrés y otro equipo de trabajo, o su equipo de trabajo en la universidad, porque están trabajando en un proyecto conjunto con la CIP, que es el índice de Chapultepec, que básicamente es un ranking de países sobre los temas de libertad de prensa en materia legal y judicial, o cómo estos dos temas afectan la libertad de prensa. Estoy seguro que nos hablará algo de eso Andrés, y además quiero informarles que para el mes de octubre prácticamente ya vamos a tener el primer ranking de este índice, y que es patrocinado por Edward Seaton y por los grupos o las fundaciones colombianas Grupo Sura y el Grupo Bolívar de Colombia, a quienes les agradecemos que nos estén apoyando y podamos tener este ranking que va a ser de vital importancia para el hemisferio. Quiero también felicitar a Andrés porque creo que todos ustedes lo saben, se hizo público hace poco que Andrés Canizales es uno de los 10 finalistas que ha elegido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para elegir en octubre próximo o en septiembre próximo al relator o relatora que va a guiar la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una oficina que la CIP apoya, promueve y siempre respalda, y nos nutrimos continuamente con el trabajo con el actual relator y los anteriores. El actual es Edison Lanza y los relatores anteriores. Esta relatoría comenzó hace 22 años aproximadamente y también en aquel momento fue promovida por la Sociedad Interamericana de Prensa. También quiero informarles y espero, y acá es como decimos en fútbol, le voy a tirar el centro a Andrés para que también pueda hablar, junto, como parte de este índice de Chapultepec, junto con Andrés Canizales y otros profesores como León Hernández, que conforman este equipo de trabajo del índice de Chapultepec para la CIP y la UCAP. Vamos a estar dictando un diplomado sobre libertad de expresión, así que lo que van a escuchar ahora en profundidad por más de 15 o 16 semanas a partir del 1 de julio, para lo cual están todos invitados a candidatearse para ser parte, porque obviamente tenemos un cupo limitado. Este cupo lo está manejando justamente Andrés, así que los que participen en este webinar
tienen la oportunidad de tener un diálogo franco con Andrés a través de esto. Andrés, muchísimas gracias por siempre acompañar a la CIP, por estar haciendo este trabajo tan relevante para América Latina y para todo el continente en materia de libertad de prensa y por apoyar la declaración de Chapultepec y la declaración de Salta, que son las dos declaraciones que están imbuidas en este índice de Chapultepec. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Te agradezco mucho la deferencia a tus palabras y también le quiero agradecer a la Sociedad Interamericana de Prensa que efectivamente, como lo ha planteado Ricardo, nos dio la oportunidad a un grupo de profesores de la Universidad Católica en un marco de un convenio institucional entre la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y la Sociedad Interamericana de Prensa de estar ya trabajando prácticamente por año y medio. Venimos trabajando en un proyecto que bautizamos como Índice Chapultepec. Hemos venido trabajando, perfeccionando, revisando una serie de indicadores que permitan hacer una evaluación del estado de la libertad de expresión a través de las percepciones que tienen expertos en las Américas, periodistas, editores, académicos, sobre cómo las instituciones, en particular el Poder Judicial, favorecen o no un clima, un ambiente en cada uno de los países que sea, digamos, más favorable o restrictivo a la libertad de expresión. Va a ser una evaluación global la que vamos a hacer, que de alguna manera se conecta, se alimenta con los temas que históricamente ha tratado la Sociedad Interamericana de Prensa. Uno de ellos tiene que ver con la impunidad en la violencia contra los periodistas. Acá se trata con este índice, por ejemplo, de sondear la percepción que existe en diversos actores vinculados a la libertad de expresión en cada país sobre cómo los sistemas de justicia de cada país están favoreciendo o entorpeciendo o retrasando respuestas a la violencia contra periodistas, al asesinato de periodistas en muchos de esos países. Todo esto está, digamos, conectado obviamente con lo que ha sido una bandera que compartimos históricamente de que se acabe la impunidad contra la impunidad que rodean a los asesinatos y la violencia contra periodistas. Esperamos efectivamente en el mes de octubre hacer el lanzamiento de este índice de Chapultepec, que se inspiró, o sea, tomó, se nutrió, digamos, tanto de las declaraciones de Chapultepec como de la declaración de Salta de la Sociedad Interamericana de Prensa. Para mí, como profesor investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, ha sido un tremendo honor poder haber estado y seguir trabajando en este proyecto por una designación que hizo el rector de mi universidad, el rector Francisco Virtuoso de la Universidad Católica Andrés Bello. Así que para el mes de octubre, lamentablemente estaba planificado para presentarlo en el marco de la conferencia de la CIP que se iba a realizar en Madrid en octubre, pero aprovecharemos todos estos espacios virtuales seguramente para hacer una presentación amplia de este índice Chapultepec. Quiero, por otro lado, pues agradecer a Ricardo Trotti como secretario ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa esta mención que ha hecho. Efectivamente, estoy concursando por el cargo de relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cada una de las intervenciones que he hecho últimamente, he destacado que una de las tareas que me propongo realizar es darle continuidad al trabajo que ha hecho Edison Lanza. Me parece que efectivamente la relatoría tiene ahora, después de 2 décadas, una maduración institucional importante con una serie de trabajos que se vienen haciendo, que se vienen realizando y que de alguna manera, pues, en el caso de que sea electo, me gustaría darle continuidad. Una de esas tiene que ver la cooperación con la Sociedad Interamericana de Prensa, con el sistema de medios privados. Y eso es uno de los puntos que quiero plantear como un gran desafío que se vive
en la libertad de expresión en las Américas, en particular en América Latina, en este mundo actual signado por la pandemia y todas las proyecciones sobre la pospandemia. Voy a detenerme en algunos problemas, desafíos que se mantienen, diría que endémicos, que son históricos en la región. Uno de esos tiene que ver con la violencia contra periodistas. Nos enfrentamos a una situación de impunidad. Son excepcionales realmente los casos en los cuales la justicia ha podido sancionar, castigar a los responsables de la violencia contra periodistas. Tenemos un problema histórico que de alguna manera ha mutado en algunos países. Hace algunos años atrás, por ejemplo, escuchando el otro día a Eduardo Bertoni, recordaba él que siendo el relator de la libertad de expresión de la CIDH, el problema del asesinato de periodistas se centraba, por ejemplo, en Colombia. Hoy en día la principal preocupación es México, no solamente porque reúne el mayor número de periodistas asesinados de toda América, sino que es prácticamente el lugar más peligroso para el ejercicio del periodismo, incluso que en naciones que están en guerra. Creo que la violencia contra periodistas además está registrando otra característica que podríamos llamar de violencia de baja y mediana intensidad. Esto se manifiesta con golpes, agresiones físicas, el decomiso arbitrario que está ocurriendo de cámaras, teléfonos celulares. Sobre esto en Venezuela tenemos ya una larga historia. Recuerdo que en el año 2001, Santiago Cantón, siendo relator eh, para la libertad de expresión, precisamente advertía de cómo esa violencia que podríamos llamar de mediana o baja intensidad, porque efectivamente no es una violencia que busca causarle la muerte al periodista, pero sí silenciarlo. Esa violencia de alguna manera se muta y en la medida en que está apoyada o no es condenada desde el poder, representa un severo riesgo. Eso lo estamos viendo hoy en varios países, por ejemplo, centroamericanos, en algunos también de Sudamérica. Creemos que la violencia contra periodistas, sea la violencia extrema que ocurre con el asesinato de periodistas, pero también la violencia de mediana o de baja intensidad, debe recibir una condena enérgica, inmediata, por parte de las autoridades. Es decir, las autoridades de los países tienen que decirles a quienes promueven y ejecutan esos actos de violencia que el Estado no va a tolerarlas. No decir nada o mirar para otro lado precisamente es caldo de cultivo para que se reproduzcan. Creo que tenemos que seguir insistiendo desde los sectores involucrados con la libertad de expresión. Debemos seguir insistiendo en las exigencias de investigación y de castigo, de sanciones contra esos hechos de violencia que marcan en muchos países la labor del periodista. Y creo que, por ejemplo, en el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, deberíamos recomendar que se avance, por ejemplo, en establecer algún caso que resulte simbólico, que resulte icónico para establecer responsabilidades. Por un lado, digamos, en muchos casos la violencia proviene de poderes fácticos, de poderes vinculados al narcotráfico, por ejemplo, los casos de Colombia, México muy claramente, o de otros poderes, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de grupos armados civiles, pero armados del Estado, que popularmente se les llamó colectivos. Creo que allí hay un tema importante que nos sigue desafiando. Es un problema histórico, pero que no ha recibido una respuesta adecuada. En el contexto del coronavirus de COVID-19, creo que tenemos una agenda relacionada con la libertad de expresión. Creo que un tema fundamental es el acceso a la información pública. Es decir, en un contexto de emergencia como el que vivimos hoy en día, el acceso a la información pública
cobra una relevancia capital. Y hemos venido observando cómo en diversos países los gobiernos manipulan, ocultan, intentan ocultar. El caso más simbólico y más llamativo ha resultado el de Brasil, la presión de la sociedad civil, de los propios medios brasileños, y ha llevado a que se revierta la medida y también la rápida acción del Tribunal Supremo de ese país. Creo que también el coronavirus, este contexto de pandemia global, es una oportunidad para el fortalecimiento del periodismo independiente, periodismo que pueda informar de forma crítica, de forma amplia, de forma plural sobre todas las aristas que involucran una crisis como la que estamos viviendo. Veo también esta época del coronavirus pensando, poniéndome los zapatos de académico, de profesor, que es también una oportunidad para que se promueva no solo la libertad de expresión, sino también la formación profesional en periodismo científico en América Latina. Creo que algo que ha sobresalido de esta crisis tiene que ver con que hay muy poca formación o ha sido una formación que ha tenido que hacerse un poco a la carrera para poder responder a lo que ha causado el COVID-19 en la región. Y tenemos casos interesantes donde de alguna manera las plataformas tecnológicas sobre las cuales me voy a detener luego, pero hemos observado cómo esas plataformas tecnológicas en el contexto del coronavirus han estrechado lazos, por ejemplo, con la red internacional de fact-checking, con la IFCN, para promover proyectos para combatir la fake news y la desinformación relacionada con el coronavirus. Creo que allí hay un campo de trabajo interesante, donde creo que además el tema de la COVID-19 ya está generando y debería generar más alianzas también entre medios de distintos países. He conocido la experiencia de la TAN Chequea, que promueve, encabeza Chequeado de Argentina, y me parece que precisamente experiencias de ese tipo se tienen que potenciar en un momento en el cual una tarea fundamental para la defensa de la libertad de expresión es también la defensa y el fortalecimiento del periodismo, de la prensa, de los medios independientes. Eso es algo que se reitera porque el contexto económico, las proyecciones económicas posteriores a la pandemia, es decir, todo lo que se prevé de cómo va a quedar la economía global y la economía latinoamericana, provocará, digamos, importante impacto en la industria periodística regional. Pensar que América Latina pueda vivir, por ejemplo, una contracción económica general entre el 6 y el 7%, que Estados Unidos, que es el país socio principal de muchas naciones de la región, tenga también una contracción económica sin par en más de un siglo, hace prever que vivamos económicamente una etapa muy dura posterior a este momento donde estamos muy centrados en los efectos del coronavirus en términos sanitarios. Después habrá que ver el tema de cómo impacta la economía de los países, y en un momento en el cual ya los medios de comunicación venían caminando en el filo de la navaja de la incertidumbre sobre cómo encontrar un modelo de negocios que le permitiera vivir en esta revolución que estamos viviendo a nivel de las comunicaciones, encontrar una manera de rentabilidad económica para mantener las redacciones, por ejemplo, una discusión que sé que embarga muchos medios en América Latina. Si a eso se le añade esta contracción económica tan severa como la que se está pronosticando, vamos a tener una etapa muy dura, muy difícil para los medios tradicionales de la región. Y en particularmente quiero llamar la atención sobre el tema de la prensa escrita. En Venezuela, por otras razones, por razones más de orden político, Venezuela hubo, digamos, una mortandad muy alta de periódicos, unos 50 periódicos han desaparecido
han desaparecido perdón, sus ediciones impresas en Venezuela en un lapso muy corto de 2 o 3 años. Hay ciudades muy principales del país donde no hay ningún periódico. Eso es un riesgo. En el caso de Venezuela, eso se potenció por razones políticas, por el control del Estado sobre la importación de papel. Pero el escenario de una desaparición de periódicos en sus versiones impresas, motivado por una gigantesca contracción económica, por ejemplo, es algo sobre a mí particularmente me preocupa. Creo que una labor en la defensa de la libertad de expresión en el contexto actual pasa también por defender al periodismo, defender a los medios de comunicación y promover que pueda haber en los casos que se requieran, algún tipo de decisiones para favorecer el financiamiento de medios de comunicación. Perdonen. Así como estamos en una situación en la cual hay programas en muchos países para favorecer a las industrias, para que las industrias continúen operativas en el contexto de la pandemia, creo que sería saludable pensar en proyectos de financiamiento nacionales e internacionales para la promoción y el sostenimiento del periodismo independiente en los países de América Latina. Creo que un desafío que no tiene que ver solo con la región, es un desafío global, es la discusión sobre cuál es el rol de las plataformas tecnológicas. Eso es un tema candente, obviamente, para muchos toman lo que fue el caso de las elecciones de 2016 en Estados Unidos, pero creo que hoy en día una principal área de atención en relación con la libertad de expresión tiene que ver con el papel de estas grandes empresas que operan distinto a cómo operaban los medios, se definen más como una plataforma a través de la cual la gente se comunica, pero ya hemos venido conociendo también cómo esas plataformas de alguna manera tienen un rol editorial, en algunos casos para censurar información, en otros casos para promover, como comenté antes, buenas iniciativas. Por ejemplo, esta vinculación de, por ejemplo, de WhatsApp o de Facebook con el fact-checking. Eso es algo bien interesante, pero una noticia sin ir muy lejos, una noticia del día de hoy. La empresa Zoom, que hoy permite buena parte de la discusión pública, por ejemplo, ha decidido censurar y prohibir que activistas por la libertad de expresión y los derechos humanos de China, por ejemplo, utilicen la plataforma Zoom para conmemorar lo que fue los sucesos de la plaza de Tiananmen. Estamos en ese escenario donde esas plataformas pueden ser un espacio muy propicio para la interconexión, pero también esas plataformas pueden ser objeto y pueden ser de alguna manera también mecanismo para la censura. Y finalmente, porque parte de lo que me interesa es también tener una conversación con muchos de los que están participando en este webinar. Creo que hay una preocupación general sobre los derechos digitales en América Latina. La región tiene sin duda, una brecha, digamos, vuelvo al caso de Venezuela. En Venezuela, el 40% de la población no tiene internet y el 60% que sí tiene internet es un internet de muy mala calidad. Creo que pensar en promover y en impulsar la idea de que el internet es un derecho y que la ciudadanía tenga el derecho a estar conectados es algo que emerge como un nuevo escenario para el cual debemos estar trabajando. Junto a esto, no podemos olvidar que en América Latina están sucediendo hechos relacionados con las plataformas digitales de comunicación. En el caso de Venezuela, por ejemplo, los bloqueos masivos de esas plataformas por parte de las autoridades. El día de ayer, sin ir muy lejos, por ejemplo, había un foro donde el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó,
conversaba con el expresidente del gobierno español, Felipe González. Eso sucedía a través de YouTube. Pues durante el tiempo que duró ese foro, toda la plataforma de YouTube fue bloqueada en Venezuela. Se cayó todo, tumbaron a todo YouTube como una medida de restricción. Eso está ocurriendo en regímenes como el venezolano, como el cubano, obviamente. Y algo que está ocurriendo en otros países con sistemas democráticos mucho más abiertos, pero que igualmente es muy preocupante, tiene que ver cómo se está usando la vigilancia digital sobre periodistas y activistas de derechos humanos. Ese es otro tema que creo que sobre el cual nos desafía hoy el contexto regional. Quiero finalizar esta primera intervención dándoles algunas informaciones en relación con el diplomado que hemos organizado entre la Universidad Católica Andrés Bello y la Sociedad Interamericana de Prensa. Este diplomado forma parte de este proyecto que hemos llamado Índice de Chapultepec. El diplomado se realiza completamente en línea. Es un diplomado que tiene una duración de 15 semanas. Se estima que por cada semana se deben dedicar unas 4 horas semanales a lecturas o a participación en actividades en línea relacionadas con las clases. El diplomado lo estamos dictando 3 profesores de la Universidad Católica Andrés Bello, quien les habla, Andrés Cañizales, el profesor León Hernández, con quien probablemente también pronto organizaremos un webinar, dado que León, además de ser profesor de la UCAP, es el coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News, una iniciativa bien interesante sobre la cual pues él podrá hablar. Está básicamente inspirado en la idea de que el periodismo debe ayudar a combatir la desinformación. Y el tercer profesor del diplomado es el profesor Jaiber Núñez. En breve, por cierto, y voy a comprometer a Ricardo y a Horacio, en breve vamos a subir un documento, un par de documentos que ha escrito Jaiber, un white paper sobre cómo está reflejada la libertad de expresión en las constituciones de las Américas, y un segundo documento también hecho por Jaiber de forma muy reciente, donde él revisa las sentencias que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con con el derecho a la libertad de expresión. Entonces, estos 3 profesores, quien les habla, Andrés Cañizales, León Hernández y Jaiber Núñez, vamos a estar dando las 3 materias. Hay una primera materia que la dicta León, que se llama Democracia y Libertad de Expresión, donde se revisa teóricamente lo que es la conexión, esta idea que ha sido muy remarcada de que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia, como la construcción de un espacio público democrático pues tiene como un prerequisito la existencia de libertad de expresión. Hay una segunda materia que va a estar a mi cargo, donde revisamos históricamente qué ha hecho el sistema interamericano de derechos humanos para la protección y la promoción de la libertad de expresión. Y hay una tercera materia que dicta Jaiber Núñez, el profesor Jaiber Núñez, donde él revisa cuáles son los límites y las restricciones que rodean al ejercicio de la libertad de expresión. Este diplomado, pues por la mensajería, el mailing list de la Sociedad Interamericana de Prensa, se ha dado la información en detalle sobre los lapsos, los recuerdos sencillamente. Estamos por comenzar la primera edición de este diplomado el 1 de julio. Las inscripciones son hasta el próximo 20 de junio y las clases comenzarían el 1 de julio y la inscripción se realiza a través de un link que lleva un formulario donde además de cargar sus datos básicos hay que consignar un currículum actualizado, una referencia personal y una exposición muy sencilla de por qué le motiva cursar este diplomado. Gracias al
al generoso apoyo de las entidades que ya mencionó Ricardo al principio, pues este diplomado tiene el formato de estar exonerado de pagos para las personas que lo cursan, es decir, van a ser personas becadas por la Sociedad Interamericana de Prensa, y pues creo que es una buena oportunidad para formarse, para prepararse más en el campo de la libertad de expresión, que está muy asociado, sin duda alguna, al ejercicio periodístico. Ricardo, Horacio. Sí, muchas gracias, Andrés. Yo creo que Horacio, o por lo menos lo digo yo, y él va a estar buscando algunas de las preguntas. Los invitamos, ya tenemos casi 100 participantes, tenemos un tiempito para ir recabando algunas preguntas y Horacio les va a dar la palabra. Yo quiero primero agradecerte de nuevo, Andrés. Quiero corporizar una pregunta también que la hace Eddie Sarmiento. Y antes que eso, para ir ya a la pregunta, quiero comentar que siempre desde la CIP, al menos también como criterio personal, creo que los periodistas, y espero que esto, por lo que decías Andrés, sea muy bueno el diplomado que van a estar dando, porque los periodistas necesitamos prepararnos en nuestro oficio también en temas de libertad de expresión y libertad de prensa. Necesitamos no solamente afrontar dilemas éticos, sino también saber toda la legalidad de nuestros países donde nos movemos, ya sea por las leyes de difamación, el secreto profesional y un montón de otras leyes que hacen incluso organismos que se han incorporado como el tema de los sistemas de protección en cada país. La pregunta que hace Eddie Sarmiento y que la comparto plenamente tiene que ver con el tema de la violencia y la impunidad que estabas nombrando al principio, pero cómo resolver dentro de un sistema interamericano o de los países cuando esa violencia no solamente viene del crimen organizado, sino del propio Estado, ¿no? Ya vemos el tema de la estigmatización que estamos sufriendo los periodistas en todos los países, pero también la violencia física, gente contratada por sicarios, la vigilancia que se detectó hace poco y que se sigue denunciando de parte del ejército colombiano hacia los medios y periodistas, etc. El problema es la violencia que genera el propio Estado, que debería ser, por garantía constitucional, el que debe garantizarla. Gracias, Ricardo. Con el comentario primero, es bien importante que efectivamente los periodistas, yo soy también de formación periodista, hace 20 años pues tomé un curso que en ese momento organizaron la Universidad Católica y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que era un curso precisamente dirigido a periodistas, para formar a periodistas venezolanos. Ya se visualizaba que iba a ser un tema álgido, y se organizó ese curso que fue, en mi caso, fundamental para acercarme y irme especializando en esta área. Creo que, como decía la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, Andrés Bello, Ligia Bolívar, ella es socióloga, pero es una de las más reconocidas activistas venezolanas. Ella siempre decía, los derechos humanos son muy serios como para dejarlos solamente en manos de abogados. Es un chiste, pero de alguna manera conlleva la necesidad de que personas de diversos ámbitos, sin que seamos abogados, nos involucremos de lleno en primer lugar en el estudio de los derechos humanos y luego en su defensa y promoción. Precisamente hacia eso apunta este diplomado que hemos venido organizando. Creo que las personas, los periodistas, está dirigido a periodistas, los periodistas que puedan tomar este diplomado van a encontrarse con una formación importante, con varias aristas fundamentales que rodean a la libertad de expresión, y creo que es una muy buena oportunidad de involucrarnos de forma académica, formativa, en el tema de la libertad de expresión. En relación con el tema de la violencia contra los periodistas, efectivamente, en los países donde han ocurrido históricamente el mayor número de periodistas muertos,
sucede bajo un contexto donde operan esos poderes fácticos. Y luego tenemos junto a esto un escenario donde el periodismo también sufre otros tipos de violencia y en muchos casos pues esa violencia proviene o es permitida, tolerada por parte de los estados o de los gobernantes. Creo que allí tenemos que activar las teclas que existen tanto en el sistema interamericano como a nivel de los diversos países. Creo que no podemos quedarnos cruzados de brazos ni hacer ni aceptar ese tipo de hechos. Hay respuestas, por ejemplo, que pueden dar el gremio periodístico. Hace poco en Brasil, por ejemplo, ante los señalamientos del presidente Bolsonaro contra una periodista, un grupo de periodistas abandonó una conferencia de prensa, por ejemplo. Son respuestas que se pueden dar para hacerles saber a quienes gobiernan que la propia sociedad civil no va a aceptar esa violencia. Y al mismo tiempo creo que hay que recurrir y agotar todos los canales legales, institucionales que existen en cada país. Es decir, cualquier hecho de violencia debe ser denunciado ante las instancias respectivas y presionar socialmente, periodísticamente, comunicacionalmente, para que haya respuesta de esas instituciones. Si ese camino se agota y no hay ningún tipo de respuesta, pues acudir ante el sistema interamericano. El caso de Venezuela, por ejemplo, hubo una decisión de la Corte Interamericana, poco calculo que fue por el año, si mal no recuerdo, 2011, donde precisamente se condenaba lo que había sido el clima de violencia contra periodistas. Allí, digamos, de allí emanan una serie de recomendaciones sobre los parámetros que debe tener el trabajo periodístico. Pero lo retomo porque eso ocurrió como resultado de que en Venezuela se agotaron todas las instancias, se acudieron a denunciar en diversas instancias lo que era la violencia verbal, física, que ocurría cotidianamente contra los periodistas, se documentaron esos casos, se acudió ante la Defensoría del Pueblo, ante la Fiscalía, se pidió, digamos, la actuación del Estado, aquello no ocurrió y se documentó también esa falta de respuesta del Estado para poder acudir ante el sistema interamericano. Gracias. Horacio, ¿hay alguien que estuvo haciendo alguna pregunta? Aquí tengo una pregunta de Daisy Castillo Triviños, del diario Cápsula Informativa. Ella pregunta ¿qué tan frecuente está siendo el uso de herramientas para perseguir a los periodistas mediante, por ejemplo, el uso de micrófonos y seguimientos? Creo que bueno, hasta ahora el caso muy emblemático que mencionaba Ricardo, también ha estallado un escándalo en Argentina que involucra un sistema de vigilancia sobre periodistas, según la denuncia que hemos estado siguiendo a través de los medios, que provino del gobierno anterior, de Mauricio Macri. Yo creo que es probable que esté ocurriendo mucho más de lo que sepamos. O sea, es decir, sabemos cuando el escándalo estalla, pero es muy probable que existan esos mecanismos. En el caso de Venezuela, no tengo duda de que hay un sistema de vigilancia sobre el periodismo en países donde se aceleran las tensiones entre el poder estatal, el poder principalmente encarnado por el presidente, el poder ejecutivo, en esos países donde hay un contrapunto entre el poder y la prensa, tengo la idea de que deben estar ocurriendo esos seguimientos, esa vigilancia. Es un tema sobre el cual estamos en una situación en la cual muchos estados se amparan bajo la idea de la seguridad nacional y de esa forma se blindan a cualquier solicitud de información. Y también, hay que decirlo, pues ocurren
en escenarios no necesariamente controlados por el Estado. Han ocurrido situaciones, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde algunas agencias de inteligencia del Estado pues han tomado, podríamos decir, iniciativa propia para realizar este tipo de vigilancia. Es decir, hay un problema donde no solamente se trata de tener un control sobre lo que hace el Estado, sino también los otros entes que podrían estar rodeando al Estado. Y creo que en un contexto de polarización entre el poder político y los medios de comunicación es bastante previsible que eso ocurra. Tenemos pocas herramientas hoy. Creo que una de las cuestiones que tienen que impulsarse tendría que ser mayor acceso a la información para poder actuar y tener mayor precisión de lo que está ocurriendo. Pero de nuevo, estamos en una situación de tensión porque en general es un tema que se hace según los estados bajo el argumento de la seguridad nacional, que es un mito, digamos, en la región importante sobre el cual hay que trabajar, hay que combatir, pero que está presente en el discurso de quienes ejercen el poder. Andrés, hace un par de semanas atrás el presidente Trump elaboró una orden o dictaminó una orden ejecutiva para bloquear un poco los comentarios o la posición editorial que tuvo Twitter y que podría tener Facebook y otras plataformas digitales que desde hace tiempo siempre vinieron defendiéndose que eran meros distribuidores de información, pero obviamente al editar contenidos y al poner contenidos se produjo esto de pensar que ya no son meros distribuidores, sino también son editores o medios de comunicación con una posición un poco divergente que creó polémica entre Mark Zuckerberg de Facebook y Dorsey de Twitter, que comprenden la situación incluso de noticias falsas un poco diferente. Por ejemplo, Mark Zuckerberg dice que no deberían editar ellos, y no lo hacen, el discurso político por más que sea falso, porque en realidad quien lo hace es una figura pública y debe servir para que haya debate y conversación pública. Y Twitter lo hace totalmente diferente y ya vimos cómo fue poniendo no solamente banderitas, sino comentarios a cada cosa que dice Trump. Hoy creo, o ayer Twitter también bajó información de propaganda del gobierno chino por ser propaganda, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión sobre el rol de los intermediarios tecnológicos en las plataformas en la edición o el bloqueo o la censura de contenidos? Fíjate, esto es un temazo, sin duda, ¿no? Creo que hay que diferenciar como varias aristas, ¿no? Creo que lo que había sucedido previo a esta última crisis, a estos últimos enfrentamientos entre el presidente Trump y Twitter en particular, había un consenso bastante alto que yo comparto, que tenía que ver con, de alguna manera, filtrar propaganda que tuviese contenido falso, la propaganda política que se paga y que se transmite a través de esas plataformas cuando fuese contenido falseado, cuando fuesen mentiras, evitar que eso circulara. Eso es una cosa. Otra, creo que en este contexto, censurar cualquier declaración de una figura pública, por más mentirosa que pueda ser, yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que el debate público se arma también con lo que dicen los mentirosos, ¿no? Y no estoy diciendo que el presidente Trump sea mentiroso, digo como un principio general, el debate público con figuras que tienen una relevancia pública, ser el jefe de Estado de una nación, lo es, creo que debería circular y debería promoverse desde esas plataformas o desde los medios de comunicación que también lo vienen haciendo, un chequeo para demostrar que lo que dice el presidente o esa figura pública es mentira. Esa discusión la tenemos también en Venezuela.
mucha gente en Venezuela se pregunta, Nicolás Maduro dice tal cosa y sabemos que eso es mentira, ¿lo debemos dar o no debemos darlo? En general, yo pienso que lo que dicen esas figuras públicas debe ser difundido y debe ser objeto de chequeos, de confirmación, de debate sobre lo que se está diciendo y que es mentira, pero sin censurarlos. Creo que es un error censurarlos. Además, en el caso de Twitter, creo que ha sido un error terminar siendo el adversario que Donald Trump estaba buscando para su diatriba política. Creo que, en mi opinión, se cayó, digamos, en un terreno efectivamente de editorializar lo que decía el señor Trump, cosa que me parece un error. Desde un punto de vista de lo que es la libertad de expresión, creo que debemos estar más bien promoviendo que haya más voces opinando, diciendo y no acallando o restringiendo lo que dicen y en particular lo que dicen figuras públicas. Creo que lo que digan las figuras públicas debe ser objeto, sí, de revisión, de chequeo, de confrontación, de confirmación, pero necesitamos que incluso las cosas que son mentiras se difundan para que lo otro ocurra. Trato de simplificar algunas preguntas que hay y te planteo dos preguntas en este sentido. Primero, las redes sociales también se han convertido, más allá de ser una fuente inagotable de noticias para los medios y los periodistas, también hay un ruido ensordecedor que incluso hay campañas estigmatizantes y de insultos en contra de los periodistas promovidas por la gente en general, por leer noticias y reaccionar, pero también por una propaganda orquestada a través de bot centers y troles organizados por gobiernos y a veces no tanto por gobiernos, sino por los partidos políticos en medio de un proceso electoral para desprestigiar a un periodista que está opinando sobre algo. Esa es una pregunta. Y la otra, un poco para ir ya ayornándonos a lo que está pasando, la muerte de George Floyd, el tema del racismo, lo estamos viviendo los periodistas y las redacciones a veces sin saber cómo actuar, en el sentido que a veces los periodistas, si está bien o no, no lo sé, nos podemos convertir en activistas de estas causas, más que ser periodistas de informar, o como ha sucedido acá en Estados Unidos, que los medios le han prohibido a algunos periodistas a formar parte de la protesta social por el caso de George Floyd y en el pasado de otras, ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo un contexto fascinante nuevamente para el periodista y estamos en el medio los periodistas. Sí, los periodistas estamos hoy en el ojo del huracán. El periodismo en general, creo que lo que ha abierto las redes sociales es la posibilidad desde de que políticos tengan una tribuna y esa tribuna no depende de la tribuna que le daban los medios. Es decir, si hubiésemos pensado en un Donald Trump hace 30 años, su discurso principalmente lo tendría que haber hecho a través de los medios. Hoy en día su discurso lo hace fundamentalmente a través de las redes sociales. Eso le da una tribuna que le permite a su vez atacar a los medios y evadir, por ejemplo, realizar ruedas de prensa o armarle líos sencillamente, hacer señalamientos a medios en particular. Es un escenario nuevo, diferente. Creo que nos obliga, digamos, a establecer nuevas pautas, ¿no? Creo que de lo que tú comentas, hay que mirar con atención algunas de las cosas que suceden en las redes sociales. Eh, Creo que muchos de los señalamientos que se terminan haciendo contra periodistas, contra activistas o políticos, en realidad obedecen a campañas orquestadas para el desprestigio o el señalamiento público, el linchamiento público a veces
de esas figuras porque bien tienen opiniones incómodas, bien porque plantean puntos de vista que les son incómodos a quienes están en esa posición. Y luego efectivamente hay equipos incluso transnacionales aprovechándose esa suerte, digamos, de torre de Babel, donde hay tantas voces hablando al mismo tiempo, que son hoy las redes sociales, para introducirse sin posibilidades de que eso esté filtrado de alguna manera o revisado, ¿no? Estamos en presencia de esas campañas, de campañas organizadas. Creo que la respuesta tiene que ser el periodismo, o sea, la respuesta a muchas de las cosas que se están comentando y se están orquestando en las redes sociales para desacreditar personas, periodistas, dirigentes políticos, tiene que tener una respuesta periodística para poder contrarrestarlo. Es complicado porque en muchos casos estamos hablando de cosas virales que en muy poco tiempo pues terminan generando una matriz de opinión y probablemente eso nos ha pasado mucho del trabajo que se hace, que, por ejemplo hace mi colega León Hernández en el Observatorio de Fake News. En muchos casos las noticias falsas tienen mayor interés que los desmentidos que se generan a propósito de esas propias noticias falsas. Pero hay que hacer el trabajo periodístico de desmontar esas campañas, de demostrar, probablemente no de todas, pero tomar probablemente campañas icónicas, simbólicas y evidenciar cómo aquello fue de alguna manera un montaje. Creo que el tema del asesinato del señor Floyd en Estados Unidos abre obviamente el debate sobre el tema del racismo. También las redes sociales presentan y son caldo de cultivo para que muchas opiniones probablemente sin sustento marquen una tendencia. Acabo de ver ayer, por ejemplo, presentando al señor Floyd como uno de los líderes de las luchas raciales en Estados Unidos, equiparándolo con Martin Luther King, por ejemplo. O sea, eso es un exabrupto, creo, ¿no? Pero las redes sociales donde también muchas personas probablemente no conozcan todo el contexto histórico de las luchas civiles en Estados Unidos, pueden hacerse eco de un mensaje de esa naturaleza. El tema de la libertad de expresión de los periodistas en las redacciones sobre temas álgidos es un tremendo tema, ¿no? O sea, si un grupo de periodistas decide manifestarse en contra o protestando por lo que fue el asesinato del señor Floyd, ¿cómo será su cobertura? ¿Será independiente? ¿Será imparcial? ¿O cuando se hace la cobertura ya tenemos una posición tan tomada sobre el tema que probablemente nos nuble aristas que puedan estar presentes en el caso? Creo que en general yo abogo no por un periodismo aséptico, sin duda alguna. Yo no lo soy, o sea, soy una persona que tiene opiniones y en algunos casos opiniones fuertes sobre muchos temas. Pero creo que hay que transparentar esa opinión, hay que transparentarla y creo que cada vez más los medios de comunicación, los periodistas, cuando tenemos opiniones marcadas sobre un tema, tenemos que hacerle saber al público que ya tenemos una opinión previa y que probablemente eso pueda impregnar nuestro trabajo periodístico. En un caso como este, además, está el tema de si dentro de un medio de comunicación puede haber una protesta a favor o en contra de un tema. Yo creo que en general sí, pero eso también tendría que ser transparente con el público. Es decir, que el público sepa, por ejemplo, que una redacción de un medio, la mayoría de gente está haciendo campaña por un tema o en contra de otro, para que sepa de alguna manera el público quiénes forman y cuáles son las opiniones previas que ya tienen los periodistas sobre ciertos temas. Como ciudadanos, pues obviamente los vamos a tener. Creo que el tema es ser lo suficientemente transparente y luego, digamos, aproximarnos a la misma problemática sobre la cual ya manifestamos que tenemos una posición, aproximarnos de la manera más profesional posible.
Gracias, Andrés. Me hago eco de dos preguntas también, como todas, muy interesantes. Una de Leonardo Javier Cáceres, que establece esta pregunta: ¿cómo puede existir pluralidad de líneas editoriales que garanticen la libertad de expresión en el marco de un mercado periodístico concentrado y poco regulado? Y es decir, su pregunta es si la concentración de medios afecta la libertad de expresión y la pluralidad. Y por otro lado, yo creo que está bastante alineado a este tema, a esta pregunta, José Miguel Godós Curay. Dice que en Perú, y yo creo que más que Perú podríamos hablar de en general, hay implicancias de corrupción no solamente entre los funcionarios, sino también dentro de algunas empresas periodísticas. Y dice cómo enfrentar esta crisis de credibilidad, que también estos temas afectan la credibilidad del público. Fíjate que yo en la década, a finales de los años, perdón, a principios de este siglo, participé en un proyecto que organizó el Instituto Prensa y Sociedad, que tenía que ver con estudiar la concentración de medios en América Latina. Creo que en el contexto de hace 20 años era sin duda un tema preocupante, un tema a discutir sin duda alguna. Hoy en día no es que no lo vaya a discutir, pero me parece que estamos en una situación donde muchos medios de comunicación, empresas privadas en nuestros países, son hoy, no son los grandes medios, son en realidad medios muy pequeños. Hoy los grandes en realidad son esas plataformas tecnológicas que de alguna manera también toman contenidos de esos medios, los circulan, esos, creo que allí, digamos, mi preocupación en este momento está más orientada a pensar cuál es el rol de esas grandes plataformas si pasan a tener una editorialización, si esas plataformas deciden evitar que yo como ciudadano me informe sobre ciertos temas. Creo que allí hay en este momento creo, un problema mucho más serio. Existen medios de comunicación, en algunos países probablemente los medios tienen un poder mayor, pero cuando se mira en general la industria mediática está en severo riesgo. O sea, y creo que las democracias, las sociedades que apuestan a la democracia, necesitan que haya medios haciendo un contrapeso a lo que en muchos casos hace el sistema político. No en un clima de polarización que también lo hemos visto en muchos países de la región, porque ese clima de polarización entre poder político y medios no termina tampoco arrojando nada positivo, pero creo que es una hora la que vivimos hoy donde yo apostaría más porque haya medios de comunicación, donde haya periodismo independiente, donde haya periodismo crítico del poder. Y me preocuparía más por el rol que están teniendo hoy en día las grandes plataformas tecnológicas. El tema de la corrupción, la credibilidad, creo que algo que no se hace mucho en América Latina, pero que deberíamos hacer, es hacer más periodismo sobre el periodismo y los medios. Es decir, si hay un hecho de corrupción que envuelve a un periódico, creo que sería legítimo que otro periódico o otro medio de comunicación haga una cobertura periodística, porque es un tema relevante. Y no enmarcarlo solamente en la lucha comercial que pueda haberlo, sino que así como pedimos que los políticos y quienes tienen una relevancia pública sean transparentes, creo que también esa misma demanda puede existir sobre los medios, genuinamente, legítimamente. Creo que la sociedad también tiene que ser más crítica sobre los propios medios. Una dosis de exigencia ciudadana para los propios medios de comunicación no me parece perniciosa. Pero de nuevo, no creo que sea un momento en el cual
las grandes, ese discurso, digamos, de que las grandes empresas mediáticas son las que controlan el flujo de información, las grandes empresas nacionales, creo que ese discurso hoy tiene poca realidad. El realismo, la problemática, insisto, pues que yo veo hoy en día es como 3 o 4 grandes empresas globales pueden tener un mayor control sobre la circulación de información en todo el planeta. Muchas gracias, Andrés. Sí, yo de las cosas que lamento justamente por estas crisis de la industria periodística de los últimos 20 años, más sumada a esta pandemia que aceleró todo el proceso de crisis en todo sentido, especialmente económica, uno como que lamenta que aquellas oficinas que se habían abierto en grandes medios como los de Ombudsman, que era una buena relación para hablar justamente de medios periodistas y sobre todo para contarle a la gente cómo se toman las decisiones en los medios y por qué tomamos decisiones malas y buenas o mediocres, y la necesidad de mejorar, creo que había sido un ejercicio muy bueno de la última década, que lamentablemente por estos temas de crisis económica fueron los primeros puestos que salieron de los medios, ¿no? Pero bueno, Andrés, creo que llegamos al final. No sabes lo importante que es haber compartido contigo y aprender siempre como se aprende por ti, sobre todo porque sos una persona muy sensible y observadora, no tan solo de los medios, sino también de la expresión y la comunicación, y también por vivir desde una óptica muy conflictiva como lo es Venezuela y haber mamado desde los primeros momentos los problemas que tiene la prensa, porque yo creo que el gobierno de Venezuela en los últimos 20 años ha hecho realmente cátedra de violaciones a la libertad de prensa y al tema de los medios. Me quedo con muchas de las cosas que has dicho, pero sobre todo para nuestra audiencia que todavía sigue ahí firme, decirles que el diplomado empieza el 1 de julio. Andrés, obviamente acá nos dio nada más que unas pequeñas muestras de lo que va a estar hablando a profundidad juntamente con otros profesores y Joel Hernández y otros que él ha mencionado. Quiero avisarles que también los participantes, que creo que será un máximo de 30, ya creo que hay mitad de inscriptos, así que sería bueno que por esta responsabilidad que estuvo argumentando Andrés de los periodistas puedan inscribirse. Va a haber diplomas tanto de la UCAP como de la CIP compartido para quienes participen y quienes estén tomando a plenitud este diplomado, ¿no? Y por último, Andrés, no sabemos lo que va a pasar con la relatoría. Sabemos que sos un candidato que desde la Sociedad Interamericana de Prensa interpretamos que sos un candidato fuerte y con todas las luces para poder desempeñar esa tarea. Ojalá que la relatoría escoja dentro de los 10 finalistas a la mejor o al mejor para ocupar ese cargo por el bien de todos y por el bien de la libertad de expresión en todo nuestro continente. Así que ha sido un placer trabajar contigo y seguir trabajando contigo como lo hacemos con el índice. Muchísimas gracias y queda tu última palabra para nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Ricardo, te agradezco esta deferencia, digamos. Precisamente ayer participé en un foro con varios candidatos y candidatas a la relatoría y me sorprendieron con una pregunta. Al final nos preguntaron, pero un poco de sorpresa, por qué pensábamos cada uno de nosotros, por qué podíamos ser un buen relator. A mí me tomó un poco de sorpresa. Muy rápidamente dije, pero ahora lo asocio con lo que tú has dicho, esto de que me he mamado estos años en Venezuela. Yo dije que la experiencia vital que tengo en estos años en Venezuela, tratando de mantenerme firme, pero al mismo tiempo ser alguien independiente, mantenerme, digamos, sereno ante tantas circunstancias que nos ha tocado vivir en Venezuela,
me podía ser un buen candidato. Siento que hay amenazas para la libertad de expresión en las Américas que se parecen, algunas de ellas se parecen a las cosas que vivimos en Venezuela y que probablemente mi experiencia en el país, en el terreno, pueda ayudar a prevenir y a alertar sobre esas amenazas. Decirles a todas, a todos. Se cortó, creo, tu sonido, Andrés. A ver ahora. Andrés, ¿puedes hablar? Hola. Horacio, yo no sé si estás ahí. Él tiene todo habilitado bien, no sé por qué de pronto como que se ha cortado él. Si nos escuchas, Andrés, si puedes. Creo que se te cortó el sonido, Bueno, gracias. ¿verdad? Horacio, ¿vos escuchas? No, yo no lo escucho, yo creo que se ha cortado el sonido por alguna razón. Tal vez él puede Bueno, quienes revisar han su estado en micrófono. este evento hoy, que estamos muy atentos. Ahora sonó. Ahora volvió. Creo que volví. Hubo un problema de sonido y ahora estamos en diferencia, pero bueno, lo dejamos aquí, seguramente será un problemita técnico o de censura, imaginamos. Sí. Pero lo importante para todos aquellos que todavía están en sintonía, si quieren un poco lo que decía Andrés y lo que les comentaba, en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está la biografía de los 10 candidatos y también 2 videos donde ellos primero hablan de su experiencia y otro pequeño video que no es más de 2 minutos donde hablan de los desafíos y lo que van a tener que afrontar en el futuro en caso de ser elegidos relatores. Creo que les viene muy bien a todos tener esa poder escucharlos y sobre todo porque el 15 de junio, que es el próximo lunes a la medianoche, vence el plazo de organizaciones civiles, de gobiernos y de personas para poder hacer alguna recomendación en esa página para quienes creen ustedes que es la persona indicada para ocupar la relatoría. Quiero informarles también que estamos programando un próximo webinar para hablar sobre este tema con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, y también con el relator actual que va a dejar su cargo en octubre próximo, cuando asuma el nuevo, que es Edison Lanza de Uruguay, y vamos a estar con ellos dialogando, creo que la próxima semana, o ya lo anunciaremos próximamente, sobre este proceso de selección que es muy importante para el cargo que se va a ocupar y también por los temas de libertad de prensa que ya hemos venido hablando obviamente con Andrés. Así que muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias a todos ustedes que siguen siempre los webinars de la CIP y esperamos que hayamos podido colaborar un poco más para la comprensión de este problema que a todos los periodistas y medios de comunicación y personas nos afecta, que es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias, Andrés.